Cordial saludo para todos. Por medio de este video damos inicio a la programación que ha sido diseñada para el cuarto periodo académico en la asignatura de Química de grado 10. Vamos a hablar todo lo que tiene que ver acerca del equilibrio químico y físico que ocurre en las reacciones químicas. Se dan cuenta ustedes que la programación que estamos abordando en química va en una secuencia lógica de temáticas, como lo han podido observar. Entonces, para ello el desempeño que vamos a tener en cuenta es identifica los factores que afectan la velocidad de una reacción, describiendo las condiciones de orientación molecular y energía potencial que se deben cumplir para que se verifique una reacción. Listo, entonces aquí en la guía pues está el espacio para que coloques el nombre y tus apellidos. Iniciamos entonces con una breve introducción. ¿Has intentado sostener alguna vez un libro sobre tu cabeza intentando no dejarlo caer? ¿Has visto a los malabaristas logrando sostener montones de pelotas en diferentes partes de su cuerpo al mismo tiempo? Podríamos coincidir en que conseguir esto no es tan sencillo como se podría imaginar. Andar por el mundo con el equilibrio en las manos conlleva tiempo de preparación y de práctica. Los malabaristas deben pasar horas al día intentando que las pelotas no caigan en sus cabezas, hombros y piernas, intentando mantenerlas todas al mismo tiempo sin chistar. Asimismo, conseguir caminar con un libro o una canasta sobre la cabeza tampoco es algo que se logre de la noche a la mañana, así como lo puedes observar en la imagen. También las personas que han tenido la oportunidad de ir a Cartagena, donde están estas palenqueras con sus poncheras en la cabeza, ¿cierto? Y mantienen un equilibrio. Aquí en Planeta Rica podemos observar a las señoras afrodescendientes que venden dulces como las cocadas, caballito, alegrías, etc. Fíjense el equilibrio que mantienen estas personas con esa ponchera encima de su cabeza. En conclusión, alcanzar el equilibrio en nuestras vidas no resulta ser del todo una cosa fácil, y menos para las reacciones químicas. El equilibrio físico tiende a verse como algo estático, pero no pasa lo mismo en el equilibrio químico. Es todo lo contrario, es dinámico. Empieza a descubrirlo, divirtiéndote y aprendiendo mucho desde casa. Entonces vamos a dar inicio con la actividad introductoria. La temperatura como factor que condiciona la velocidad de las reacciones químicas, y hay una pregunta para que te comiences a involucrar directamente con la temática. ¿Por qué consideras que la temperatura es un factor que influye en la velocidad de una reacción química? Entonces tú vas a responder aquí lo que tú consideres. Luego, la velocidad de las reacciones bioquímicas. Existen reacciones químicas que se llevan a cabo en el cuerpo humano. Estas ocurren bajo condiciones normales a una temperatura constante de 37 grados centígrados. Por consiguiente, para que muchas de estas reacciones puedan suceder en los tiempos requeridos que le permitan al hombre mantener un estado de equilibrio u homeostasis, deben de participar en dichos procesos bioquímicos unas sustancias llamadas enzimas. Las enzimas ayudan a catalizar estos tipos de reacciones bioquímicas, es decir, estas sustancias generan las condiciones energéticas para que se aumente la velocidad en la reacción. Por ejemplo, la descomposición del peróxido de hidrógeno. Este es un producto que presenta diversas reacciones bioquímicas y que puede ser perjudicial para la homeostasis, es decir, el equilibrio del cuerpo. Esta reacción no podría llevarse a cabo de manera rápida sin la presencia de las catalasas, que son unas enzimas. Y aquí podemos observar la reacción. Aquí tenemos el peróxido de hidrógeno, reacciona en presencia de esos catalizadores, que en este caso es la enzima catalasa, y eso conlleva a que este peróxido se escinda, se rompa, produciendo moléculas de agua y moléculas de oxígeno. En este sentido, tanto los catalizadores como la temperatura son factores que generan las condiciones energéticas para que los reactivos alcancen la energía mínima necesaria que les permite el debilitamiento y fortalecimiento simultáneo de los enlaces químicos para formar los productos, tal y cual como lo hemos observado en esta reacción química. Por ejemplo, a pesar de que el papel es considerado un combustible y está interaccionando constantemente con el oxígeno, que es el comburente, es decir, la sustancia que propicia la llama, dicha reacción química no se puede lograr si dicha interacción sistémica no suministra la mínima energía o energía de activación, como lo puedes observar aquí en la imagen 2. Es decir, para que este papel pueda arder, debe de existir esa energía de activación, y para que haya esta energía de activación
debe de existir una mínima energía que propicie que el oxígeno conlleve a que se forme la llama en este papel. Ahora bien, en la mayoría de las reacciones químicas, los reactivos se transforman completamente en los respectivos productos. Es cuando hablamos de las reacciones de tipo irreversibles. Pero en algunos casos, estos productos pueden reaccionar entre sí y formar de nuevo los reactivos que lo produjeron. Es cuando hablamos de las reacciones reversibles, ¿oyeron? Por ejemplo, el transporte del oxígeno en la sangre de la especie humana, desde los órganos respiratorios hasta los tejidos, se lleva a cabo por la reacción entre el oxígeno y la proteína hemoglobina, situación que produce la molécula de oxihemoglobina, la cual llega a todas las células, así como lo puedes observar aquí en la imagen número 3. ¿Sí? Mira la hemoglobina como transporta el oxígeno a las células del cuerpo, y luego esta misma hemoglobina, cuando deja el oxígeno en las células del cuerpo, toma el dióxido de carbono y llega nuevamente a los pulmones, y es cuando nosotros expulsamos ese dióxido de carbono por medio del proceso de respiración pulmonar. Posteriormente, estos productos interaccionan liberando el oxígeno en cuestión e interaccionando con las moléculas de dióxido de carbono, formando un nuevo complejo molecular que tiene como función llevar este producto de desecho a los pulmones para ser excretado. Otro factor que condiciona la homeostasis del cuerpo humano es la temperatura, dado que una elevación en unos pocos grados centígrados, pues ya tú sabes que eso es lo que conocemos como fiebre, hace que el sistema del cuerpo pierda su estado de equilibrio. Desde luego que el incremento de ese factor se traduce en un aumento de la velocidad de las reacciones bioquímicas, como un incremento tanto en el ritmo cardíaco como en la respiración. Por el contrario, un descenso en la temperatura del cuerpo de unos cuantos grados reduce de manera considerable la velocidad de los anteriores procesos bioquímicos. Por ejemplo, cuando ocurre una disminución significativa de la temperatura interna del cuerpo, este llega a un estado de hipotermia, el cual lleva al cuerpo a manifestar los siguientes síntomas: temblor incontrolable, confusión, amnesia, rigidez muscular, envenenamiento, inconsciencia y falla cardíaca. Así como puedes observar esta niña que presenta pues un estado de enfermedad. En conclusión, los efectos de la temperatura sobre los sistemas vivos juegan un papel clave para la vida de estos, dado que este factor condiciona las velocidades de las diferentes reacciones bioquímicas, las cuales mantienen el equilibrio de dichos sistemas biológicos, como lo podemos observar en la imagen 6, en donde se presenta la curva de temperatura óptima en la que se relaciona la velocidad de reacción versus la temperatura. Esta curva nos está indicando la temperatura óptima que debe tenerse en estos sistemas. Por lo general, un aumento en la temperatura de estos sistemas pueden desnaturalizar las enzimas que controlan las reacciones químicas en el interior de las células, que son imprescindibles para la vida. Por ello, muchachos, la importancia de que ese proceso de homeostasis, ¿verdad?, se mantenga en cualquier ser vivo. Teniendo en cuenta la información aportada en el texto, vas a responder cuáles son las principales ideas que abordan en los diferentes párrafos de desarrollo, es decir, cuáles son las ideas principales que te están mencionando en cada uno de estos párrafos. ¿Cuál es la idea general que recoge el cuerpo del texto? Es decir, aquí te están hablando de las ideas principales de cada párrafo. Ahora aquí, ¿cómo podrías tú plasmar una idea general teniendo en cuenta estas ideas que hay en cada párrafo? Escribe los objetivos que consideras llegar a alcanzar durante esta clase. Es decir, teniendo en cuenta la temática que vamos a estar abordando, ¿cuáles son los objetivos que tú como estudiante te podrías fijar para lograr un aprendizaje óptimo? Y muchachos, esto por ahora es todo en esta primera parte de lo que vamos a estar trabajando en la asignatura de Química de grado 10. Que tengan un excelente día.